El salvaje oeste, una época legendaria que estuvo marcada por la expansión hacia el oeste y la búsqueda de fortuna y aventuras. En medio de vastas extensiones de tierra, surgieron ciudades y poblados que se convirtieron en epicentros de actividad y comercio. En este vídeo nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las ciudades y poblados del salvaje oeste, explorando cómo eran, qué actividades se llevaban a cabo y cómo influyeron en el desarrollo de la región. Las ciudades del salvaje oeste tuvieron sus orígenes en pequeños asentamientos que surgieron en torno a minas de oro, fuentes de agua o puntos estratégicos de cruce de caminos. Estas ciudades fundadoras atraían a aventureros, buscadores de fortuna y emprendedores de todas las partes del mundo en búsqueda de oportunidades y riquezas. Un dato importante es la arquitectura de las ciudades y poblados del salvaje oeste, en el que reflejaba la mezcla de influencias culturales y el espíritu pionero de la época. Las estructuras iniciales eran modestas y construidas con materiales locales, como madera y adobe. A medida que crecían las ciudades, surgieron edificios más elaborados, como iglesias, salones de la justicia, hoteles y teatros, que reflejaban el crecimiento y prosperidad de la región. Aunque muchos de estos edificios no han sobrevivido, se pueden encontrar réplicas en algunos lugares históricos del salvaje oeste, como distritos históricos de Deadwood en Dakota del Sur o Virginia City en Nevada, donde se conservan edificios emblemáticos de la época. Las calles de las ciudades y poblados del salvaje oeste eran conocidas por ser polvorientas y sin pavimentar. Estas calles, llenas de carros tirados por caballos, vaqueros y peatones, eran el corazón de la actividad urbana. El sonido del galope de los caballos, las risas y las conversaciones animadas llenaban el aire. Las aceras, cuando las había, eran de madera y estaban llenas de comerciantes y vendedores ambulantes que ofrecían una variedad de bienes y servicios. Otro lugar muy importante en estas ciudades eran los salones de juego. Estos establecimientos eran conocidos por su ambiente bullicioso y eran el punto de encuentro para los hombres de la época. Los salones de juego ofrecían juegos de azar como el póker, la ruleta y el blackjack. Los salones también eran populares por sus espectáculos de música, bailes y actuaciones teatrales. Estos lugares eran un escape de la dura vida cotidiana, proporcionando entretenimiento a los habitantes y forasteros. Además de los salones, las ciudades y poblados del viejo oeste tenían una amplia variedad de establecimientos comerciales que atendían las necesidades de la comunidad. Había tiendas generales, donde se podían adquirir suministros esenciales. También contaban con ferreterías, sastrerías y herrerías, negocios fundamentales para el funcionamiento de la comunidad que proporcionaban los bienes necesarios para la vida diaria. En cuanto a la vida social, las ciudades del salvaje oeste también contaban con eventos y celebraciones comunitarias, como bailes y festivales, que ayudaban a fomentar la unión entre los habitantes. Otros edificios claves de estas ciudades eran las escuelas, que proporcionaban educación básica a los niños, las iglesias, que ofrecían un lugar de culto y reunión para los residentes, y los salones de justicia, que garantizaban el orden y la aplicación de la ley en la región. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla, sabremos más sobre la vida real en el viejo y salvaje oeste.